Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite un día más de vida y este domingo también tenemos el culto dominical y espero que también todos juntos puedan ayudarnos compartiendo el link para que puedan ingresar y esta mañana también poder escuchar la palabra. Vamos a iniciar cantando algunos himnos. Por favor, puedan acompañarnos cada uno de los hermanos que nos está viendo por Zoom y así también por Facebook, ¿sí? Vamos a cantar el himno 362, Anhelo trabajar por el Señor. Cantemos, hermanos, el himno 362, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sí, hermanos, vamos a continuar cantando otros himnos. Vamos a cantar el himno 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. El himno 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. Cantemos todos juntos, hermanos. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos lleva
temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Cantemos un último himno, hermanos. Vamos a cantar el himno 511. El himno 511, Cristo me ama. El himno 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar los himnos. Gracias a Dios nos permite, ¿no? Cada mañana también, ¿no? El del día domingo poder cantar también, ¿no? Vamos a tener ahora el tiempo de la oración. Para ello también pedir a cada uno de los hermanos que nos están viendo, por favor, puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos, ¿sí?
Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos permites para poder escuchar tu palabra. Aunque durante la semana quizás no hemos podido, pero en esta oportunidad permítenos, Señor, abriendo nuestro corazón, poder recibir la palabra, Señor, a través de tu siervo. Así también, recibiendo estas esperanzas, poder continuar, Señor, nuestra vida de creencia también. Así también a las personas que aún no han recibido la salvación, puedas permitirnos, Señor, que a través de estas reuniones, los cultos, puedan también escuchar tu evangelio, Padre. Gracias te damos, Señor, esta mañana y te encomendamos el culto dominical. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí. Ahora también, ¿no? Tenemos el tiempo del testimonio. Es muy importante, ¿no? Cada uno de los hermanos puedan escuchar también, ¿no? Cómo Dios está trabajando en la vida de los hermanos también que esta mañana van a testificar. Tenemos 2 testimonios y un testimonio es de la hermana Janet Roque y el otro testimonio es del hermano Gregorio Álvarez, ¿sí? Entonces, escuchando todos los hermanos atentamente, podemos también recibir, ¿no?, esa fortaleza en nuestro corazón. Así que esta mañana también escuchemos los testimonios atentamente, ¿sí? Adelante, por favor. Primeramente, buenos días, ¿no, pastor? Buenos días, diácono. También buenos días, hermanos, ¿no? Mi nombre es Janet Roque, ¿no? Yo recibí la salvación en 2014 por la gracia de Dios. Yo quería testificar en este tiempo cómo Dios está trabajando, ¿no?, en mi vida. De verdad, yo primeramente estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Aún me da la gracia, ¿no? Me presta la vida primeramente. Allá en Asunta, ¿no?, año pasado yo fui, ¿no?, porque mi padre estaba delicado de salud. También tengo allá un terreno que está y para estar también cumplir las funciones sociales que se requiere allá, ¿no? Y también por esa razón fui allá, aunque un principio fue muy difícil para mí por la situación que yo, aquella vez que yo recibí la salvación en 2014, yo vine de allá, ¿no? Pero volver de tantos años fue muy difícil allá, ¿no? Hablando con mi padre, de verdad lloraba a Dios, como Dios me ayudó en ese tiempo también, ahora también, ¿no? Yo quería agradecer, ¿no?, por el seminario que se llevó en este mes, el 18 y el 19, ¿no? Allá vinieron a visitarme los siervos de la iglesia de Caranavi. De verdad estoy muy agradecido a Dios, aunque según mi vista parecía imposible que llegaría, ¿no?, porque es muy lejos la distancia. Del pueblo de Asunta es 1 hora más en viaje en la movilidad que se va. Y ahí, ¿no?, me dijeron, ¿no?, de verdad yo oraba, yo dentro de mí decía, ¿no?, si se puede llevar el seminario. Mirando la situación yo pensaba, parece imposible lo que yo pienso a veces o pido a Dios. Así miraba, ¿no?, mirando la situación, pero Dios trabaja, las cosas parece para nosotros imposible, ¿no? Dios ahí trabaja en este tiempo, yo puedo ver, ¿no? Se llevó el seminario, ¿no?, allá y participaron nuevos, aunque no participaron muchos, pero de verdad, mirando mi ser, mirando mi vista, hablar con los dirigentes para buscar la sede, cuando menos yo pensaba, ¿no?, que van a darme el paso así. Siempre me decían, espera, te vamos a llamar así, pero el tiempo llegaba, era muy cerca y uno nomás se abrió las puertas. Yo podía agradecer a Dios, ¿no? Y también allá tengo bastante familia, ¿no? La parte de mi madre, ¿no?, mis medias hermanos, hermanas, ¿no? Tengo bastante familia
aunque ellos no llegaron, pero por la gracia de Dios fueron, ¿no?, los diáconos, el evangelista a compartir, también le compartieron a mi padre. De verdad estoy muy agradecido a Dios, ¿no?, cómo Dios está trabajando, ¿no?, en este tiempo, allá en la Asunta, ¿no?, aunque parece muy lejos según parecía a mi vista, pero Dios abrió las puertas en gran manera, ¿no? Y por esa razón estoy agradecido, ¿no? Yo solo quiero avanzar con la promesa de este año, ¿no? Como Pastor Osopar dio la promesa este año, de verdad yo quiero avanzar. También les pido, ¿no?, que puedan orar. También se va a hacer en la radio allá, ¿no?, en la comunidad 1 de julio, en Asunta, ¿no?, un transmisor. Yo sé que por esa, mediante la radio van a recibir muchos, ¿no?, la salvación, tanto mi familia, ¿no?, por este tiempo así. Por esa razón les digo, no, hermanos, la situación es muy importante, ¿no? Por la situación nosotros podemos orar, no, pedir a Dios. De verdad, cuando hay la situación, nosotros podemos, ¿no?, pedir la misericordia de Dios. Por esa razón estoy muy agradecido, ¿no? Yo quisiera testificar. Gracias. Buenos días a todos los que están presentes a través de manera virtual y presencial. Yo quería compartir mi testimonio. Para empezar voy a buscar un versículo en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta semana hemos estado con bastantes actividades aquí en la iglesia. Hemos estado con la traducción, ¿no?, por el campamento de adolescentes. Y en verdad he aprendido bastantes cosas esta semana que he estado, ¿no? Recién es mi primera semana. Ayer me preguntaban, ¿no?, ¿cuántos días, semanas ya estás aquí? Yo les respondía 3 semanas, pero en realidad una semana nomás estaba, pero para mí ha sido como más tiempo. Y así me preguntaban, ¿no? Y hemos estado con bastantes actividades, ¿no? La grabación. Se aprende bastante aquí en la iglesia, se aprende más que todo a negarse a sí mismo, porque me preguntaban, ¿no?, ¿qué actividad o área vas a apoyar? Yo decía, el área de grabación. Me preguntaba si me podía apoyar y yo ya nomás tenía que decir, porque esa es una de las cosas que se aprende, ¿no?, en la iglesia, a decir sí a todo lo que te dicen, ¿no? Tienes que hacer esto, sí nomás, aceptar. Porque como predicaba, ¿no?, Pastor Pablo Shin en el campamento de adolescentes, hacer caso a mi pensamiento, hacer caso a mí mismo es como hacer caso a Satanás, porque Satanás se manifiesta a través de esa manera, ¿no?, a través de nuestro pensamiento. Y en verdad estaba aprendiendo bastantes cosas, ¿no? Y quería dar hasta ahí mi testimonio. Gracias. Sí, espero que les haya gustado, ¿no?, escuchando el testimonio, recibiendo en su corazón también, ¿no? Realmente podemos ver cómo Dios está trabajando también en la vida de cada uno de los hermanos, ¿no? Y aunque quizás algún hermano no tiene temor de testificar, ¿no?, o poder glorificar el nombre de Dios, también este tiempo cómo está trabajando, aunque hay la situación de la cuarentena del COVID, ¿no? Pero podemos ver Dios a través de su palabra y su promesa también nos permite aún tener la vida, la salud también. Entonces de esa manera también podemos nosotros testificar. Entonces esta mañana también hemos podido escuchar los testimonios. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones especiales. Tenemos 2 presentaciones. Está a cargo del Colegio Cesori. Entonces también gracias a Dios nos permite poder escuchar esas presentaciones del Colegio Cesori. Esta mañana vamos a escuchar 2 presentaciones. La primera presentación es El amor es eterno, ¿sí? Y la segunda presentación es El amor de la cruz, ¿sí?
Esas dos presentaciones vamos a escuchar esta mañana, entonces espero que les guste. Adelante, por favor.
Sí, espero que les haya gustado, ¿no? Escuchando las presentaciones podemos ver, ¿no?, que a través de estas presentaciones nuestro corazón se abre. Y ese es el objetivo, ¿no?, que tiene cada grupo que se está realizando, organizando en distintas iglesias, como este grupo, ¿no?, el Colegio Cesori. También hay otro grupo, el Grupo Gracia, así también el Coro Gracia, ¿no? Entonces, a través de esas presentaciones también pueden abrir nuestro corazón y de esta manera también poder escuchar la palabra. Sí, entonces esta mañana tenemos también la palabra, el tiempo más importante. Y antes de escuchar, ¿no?, pedirles que puedan ayudarnos también a poder compartir el link y que puedan ingresar muchos hermanos, escuchar la palabra. Y así también recordarles que se están realizando las transmisiones en Aymara y Quechua. Puedan también participar, invitar a sus familiares para que puedan escuchar también la prédica en Aymara y en Quechua. ¿Sí? Vamos a invitar entonces al pastor Andrés. Esta mañana va a compartir la palabra, entonces vamos a invitar para que pueda también llevar el mensaje de Dios, ¿no?, a nuestros corazones. Pastor, adelante por favor. Sí, buenos días hermanos, hermanas. Sí, esta mañana primero vamos a buscar el libro de San Lucas capítulo 15. El libro de San Lucas capítulo 15. Luego desde el versículo 11 hasta 32 voy a leer. Ya todos ya encontraron, entonces voy a leer San Lucas capítulo 11, desde el versículo 11 voy a leer. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda y para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino un hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta versículo 32. Ya nosotros hemos leído esa historia, ¿no? Un padre tiene dos hijos, hijo mayor, hijo menor. Muchas veces hemos escuchado, ustedes también escucharon muchas veces. Entonces tal vez, ay, pastor, otra vez, porque no hay otra palabra. Siempre lo mismo, tal vez predica, ¿no? Tal vez puede pensar. Entonces esta mañana sí quisiera compartir. Cuesta para mí explicar lo que está pensando, ¿cierto? Adentros. Cuesta por palabra describir, mirando algún paisaje, algún ambiente. Entonces por mi boca explicando, describir, ¿cierto? ¿No? Como por ejemplo es ahora ambiente de aquí iglesia, culto de la mañana. Aquí mirando de frente de mí, a la mano derecha sí están las hermanas. Entonces cerca de espejo está hermana Noemí Sánchez, luego hermana Noemí, hermana Jenny, hermana Jocelyn, ¿no? Ya, puedo describir, era fácil, ¿cierto? ¿No? Lo que hay. Pero muy raro era en mi corazón, lo que surge en mi corazón, ¿no? Sentimientos, luego tal vez rabia o también alegría. Poco difícil era describir y por la boca, ¿no? También las personas escuchando, aunque yo tengo eso, quiero mostrar a través de descripciones, ¿no? Describiendo. Pero la gente escuchando no entiende exactamente en mi corazón qué quiere hablar. Y por esa razón, entre mucha gente, matrimonios también, entre compañeros también, alguna palabra fácilmente se cierra, malentiende. Era que en verdad yo no quería hablar esto, no quería que entienda de esa manera. Pero otras personas escuchando entiende otra manera. ¿Usted ha experimentado estas cosas? ¿Sí? No era así, yo quería hablar de otra manera, pero ya difícil describir lo que estoy ahora en mí. Pero cuando así ambiente, paisaje, explicando, es ya fácil, ¿cierto? ¿No? Pero porque no conocemos muy bien en nosotros. Entonces mis hijos de vez en cuando ya hablan: papá, mamá, yo te amo, dice. Pregunto, entonces, ¿cómo me ama? Dice. Entonces, para hijos, ¿cómo hace? ¿Qué tamaño me ama? Entonces, quieres ver, ¿no? Escuchar cómo es. Entonces, para mi hijo chiquitito, ¿no? Así ama, dice, ¿cierto? Así ama chiquitito. Así nomás me ama. Pero un mayor, ¿cómo ya ama? Más grande, ¿cierto? ¿No? Ya diferentes. Depende de cómo describe, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Ya no sabemos muy bien. Yo también eso es mi problema, puede ser mi problema, es difícil era describir. Pero esta mañana, ¿no? Ustedes orando a Dios, por favor, Pastor Andrés, ¿sí? Y explicando muy bien. Entonces, tal vez, ¿sí? En sus corazones tal vez pueden llegar más gracias. Yo soy casado. Entonces,
aquí en la calle y caminando, no se nota aquí de frente, enfrente no está escrito soy casado, así no está escrito, ¿cierto? Yo soy casada, así no está escrito. ¿Sí? Entonces, y como ropa bonito es, luego con maquillaje, parece jovencita, señorita. Pero también algunos casada parece, ¿no? Envejecidos, no sé, por mucho estrés. Alguien se nota, cuando preguntamos, hermano, ¿cuántos años tiene? Tanto años tengo. Se veía más viejo, hermanos. ¿Por qué sufriste tantos? Porque estrés por la enfermedad tal vez. Entonces, en el camino caminando, no está escrito, ¿cierto? Soy señorita, soy recién casado, un mes de matrimonio estoy llevando. No está escrito. Solamente ve en la apariencia, parece señorita, parece el gordo y sale panza, ¿no? Parece 2 hijos tiene, casados. Tal vez puede imaginar. Pero cuando caminando, si soy también casado, ¿cierto? Entonces usted también puede ver a Pastor Andrés casado, sí, mucha cana, no sé quién así da estrés, sí, mucha cana tengo es. Entonces alguien me pregunta, Pastor Andrés, ¿quién molesta? ¿Quién así? ¿Oh? Hace enojarse, mucha cana también. ¿Quién da mucho dolor de cabeza es? Desde lejos no se ve, ¿cierto? Mucha cana. Pero cuando cerca ve, entonces parece 50 años, mucha cana tengo es. Entonces tengo ganas de pintar también, ¿sí? De vez en cuando mirando espejo, porque me da, porque así mucha cana se ve más viejos, más feo. Entonces, quiero pintar negros, para que se vean más jovencitos, ¿sí? Entonces, y como la mayoría casándose, cuando era joven, entonces yo también, aunque no puede creer, a mí me gustaba ropa interior, hay como B, forma de B, aunque soy flaquito, no tengo ningún músculo, pero yo ponía esa forma de B, se veía adentro, ¿cierto? Entonces mis amigos dicen, más feo, mejor cúbrate todo, ¿sí? Mejor era, no tiene buen como físicos. Pero como jovencito así quiere andar, ¿cierto? ¿No? Como si solo crea, soy guapos. Entonces ahí andando cuando era solteros, así, ¿no? Y forma de hablar, forma de vestirse, le gusta. Pero ya después de casarse, ya diferente. Entonces en caso de yo aquí tengo anillo, ¿cierto? Un casado cuando hace la boda, ¿qué hace? Intercambio de anillos, ¿cierto? Entonces ahí es señal, estoy casado. ¿Sí? Entonces algunos, aunque no son casados, pero tiene anillo, ¿no? ¿Sí? Desea tanto, quiere casarse. Por eso muchos anillos ya ponen, ¿sí? Entonces hay ya anillos. Entonces, Pastor Andrés casados. Entonces tiene dueñas. Entonces ya no se acerca, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí muchos hermanos también casados, ya lleva entre como marido y esposa. Entonces viviendo, y ahí claro, después de casarse, ¿qué hace? Se registra civil, soy casado, ¿cierto? Gasta dinero, no gasta para registrarse gratis, paga. Sí, poco paga, ¿cierto? En caso de Corea, gratis, se registra gratis. Buen país, ¿no? Aquí todo cobra, Bolivia, ¿sí? Por eso Bolivia rico es, gana bien. Entonces, casándose, tiene que registrarse. Alguien me pregunta, Pastor Andrés, quiero casarme, ¿qué necesito? Dice, ¿qué necesito? Si no hay requisito, era así, como el novio, la novia le gusta casándose, ¿cierto? Puede casarse, porque no obliga. Alguien piensa, Pastor Andrés por la fuerza obliga, cásate. Con ese hermano jamás, ¿cierto? Ya no. Ya requisito tiene corazón, ambas partes, hermano y hermana. Entonces ellos enamorando, luego Dios da corazón, se casa en la iglesia.
Después de casarte, antes o después, depende de la situación, se registra. Aquí paga, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga? No se casaron todavía, no, nadie sabe. Sí, todos son solteros, solteras. Está bien, ya paga, pero aunque no saben un monto, paga. Entonces yo también he visto muchos desde Santa Cruz, también aquí en La Paz. Muchos se juntan, ya vive, ¿sí? No sé, ellos rápido quiere vivir, parece, ¿no? Por eso se junta rápido. Luego también, el bebé también rápido, 1, 2, 3, rápidos, nace. Se juntando, luego ya viviendo cuando ya pelea, o también se siente diferente idea, carácter. Entonces, poco a poco discute, ve, ¿no? Decepciona, se arrepiente. Que antes de casarse, él me va, ¿sí? Servir bien, me va a ayudar bien, me va a entender, me va a dar cariño. Pero después de ya casarse, viviendo, ya poco a poco ya diferente lo que estaba pensando. De ahí discusiones, luego peleas. Luego, ¿qué hace? Ya no quiere vivir más, quiere separarse. Entonces, para separar, divorciarse, también aquí otro costo también tiene que pagar. Tiene que pagar, ¿cierto? Es mucho, ¿eh? Y paga un monto también. Algunos matrimonios también, yo veo, ya se registra requisitos, ¿no? Como documentos, se registra. Entonces, legalmente somos matrimonios. Luego, después de casarse, compra un lote. Entonces, según la ley de Bolivia, ¿qué hace? Automáticamente ese terreno o bienes, la mitad. Y tal vez algunos no saben nada de la ley, ¿no? Ya pueden aprender ustedes. Terminando culto y sí, regresando, antes de regresar, págame, sí, cierto, está aprendiendo eso. Eso no sabe, cierto, eso muy ya importantes. Ya después de casarse, cuando compra un lote, ¿sí? Un lote compra, como equivale como $50,000. Luego, y derechos reales, se registra, ya ese matrimonio automáticamente tiene derecho. ¿Qué derecho? La mitad del terreno es marido, otra la mitad de esposa. ¿Eso sabía ustedes? Sabía, ¿no? Sí, ya experimentaron. ¿No? Entonces, ya esto no quiere algunos no quiere, por eso la economía. Luego ya me cuesta, ¿sí? Después de casarse, registrándose, y piensa, porque alrededor de nosotros hemos visto, muchos se separan, pelea, lucha por bienes, propiedades, economía. Entonces automáticamente se queda en nuestro corazón. Entonces casándose, todo así, ve alrededor de nosotros. Entonces aprendemos. Entonces ya un matrimonio después de casarse, ya quiere registrarse, primero pagando dinero, ¿cierto? También bienes, también se separa. Entonces algunos, ¿sí? No hicieron nada, solo se casó con su marido. ¿Su marido qué tiene? Entonces tiene, ¿cierto, no? Ese bienes. Entonces por esa razón algunos no quieren registrarse. También hasta divorcio, también tiene que pagar otro costo, dinero, cuesta. Entonces más fácil, más mejor, más cómodo es vivirlo, más juntar, juntos. No hay dolor de cabeza más para pagar registros. Cuando ya se separa, entonces no necesita pelear, ¿no? Ese bienes es mío. ¿Sí? Luego hasta ahí pagar de divorcios. Entonces más cómodo es. ¿Qué más cómodo? Más fácil. ¿Qué más fácil? Juntar, vivir. Ya cuando, aquí están muchas hermanas, en la iglesia, nuestra iglesia también, hay muchas hermanas, señoritas, solteras. Eso otro dolor de cabeza es mi matrimonio. Entonces, ¿con quién? ¿Sí? Ya oramos mucho a Dios.
Cuando viajamos a otra ciudad, solamente yo veo, ¿qué veo? ¿Quién es soltero? ¿Quién es soltera? ¿Cuántos años tiene? Eso es mi trabajo. Primero pregunta edad, luego soltero no es soltero, eso. Cuando no es soltero, entonces en la lista entra. Si luego pensando, orando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eso hablamos? ¿Qué estábamos hablando? Durmieron. Hermana Greti, durmieron. Durmió. ¿Qué estaba hablando? Con barbijo hablando, así, ¿no? Sí. Entonces, soltero, soltera, ¿cierto? Cuando se casan, ¿no? Entonces es más fácil juntar, eso estábamos hablando, ¿cierto? Por eso la mayoría se junta, ahí no se queda. Pero cuando aquí en nuestra iglesia también hay muchos solteros, también solteras, ¿sí? Y ya tiene su tiempo. Entonces, tal vez aquí están las hermanas señoritas, ¿sí? También tiene edad, quiere casarse, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando algún hermanos, ¿sí? Algún hermanos joven, ¿sí? Como su futuro marido, cuando habla, ay, eso gasta, eso necesita, entonces mejor juntamos, ya vivimos, ya no se casa con él. ¿Entiende, hermanos? ¿O no entendieron? Ya para registrarse un gasto, luego ese bienes, ¿cierto? Bienes yo tengo, entonces cuando se casa se registra, ya la mitad, todo, ¿cierto? Hasta autos, todos los bienes, ya la mitad. Entonces algunos ya varones, novio, ya no quiere hacer estas cosas, no quiere tener responsabilidad, ya no se casa. Amén, hermanos. Esta mañana, Pastor André, ¿qué está hablando? ¿Sí? ¿Qué está hablando? Aquí están los solteros, ¿sí? Varones. ¿Ah? Ay, Pastor André, no me ayuda nada, dice. ¿Sí? Soy pobre, no tengo nada, ¿no? Aquí mirando, todos viven, nomás se juntan, ¿no? Por lo menos yo también puedo vivir así, casarme. Pero dice que ya no se casa con ese hombre. Pastor, no me ayuda nada, algunos ya tal vez puede hablar. Ya cuando ve, ¿sí? Esas situaciones, entonces sí o sí, mejor registrándose. Ve situaciones, necesita pagar. Tal vez, ¿sí? Viviendo juntos, tal vez puede pelear, discutir. Ay, no quiero vivir más, ay, separamos. Tal vez ya discutimos, ¿cierto? Pero ya sí o sí, hermanos, mejor casarse ante Dios, ante nuestra familia, hermanos, registrándose. Toda la necesidad Dios va a cubrir, va a ayudar. Primeramente en nuestro corazón, confiando en Dios. Sí, ¿quién no sabe? Después de casarse, pelea, no pelea. Pelea, no pelea. Aquí ya matrimonio está. Ya los casados, pelea, no pelea. Pelea, yo también peleo. También peleando, ya quiere ver, no quiere ver su rostro. No quiere ver. No quiere ver. Luego ya mirando su vida, tal vez cuando no, flojo se ve, flojo. Está muy carnal. Ese hombre es hermano, es mi marido, es o animales. Tal vez piensa, ¿cierto? Entonces todos los matrimonios ya viviendo eso sucede. Pero confiando en Dios, luego teniendo esperanza, Dios va a ayudar, Dios va a cambiar, luego Dios va a bendecir sí o sí, confiando nuevamente, humillándose, escuchando, luego cambiando, arrepintiéndose, va a mejorar, ¿cierto, hermanos? Ya confiando en Dios, eso es matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio? Ya ni una vez pelea, no pelea, peleamos, peleando.
y sale palabra bonita es. Tú eres malo es. Tú también, así pelea. No, cuando peleando sale era. Tú eres malcriado. Tú también malcriado. También de vez en cuando animalitos saliendo. Algunos no pueden aguantar, ¿cierto? ¿No? Reacciona, el puño también subiendo, alzando. ¿Sí? Las hermanas no tienen fuerza, por eso uñas, ¿cierto? También o arrancando los cabellos. Entonces de vez en cuando eso también sale, sucede. Entonces por ese miedo, no voy a casarme, no voy a hacer registrar, porque dinero cuesta. Entonces esta persona desde su corazón, ¿qué hace? Era pensando, ¿qué pensando? Preparando era separarse. Entonces prepara su lote, sus bienes apartes, porque algún día, ¿qué va a hacer? Pelear. Yo he visto mi hermano mayor, mi hermanita, yo he visto mis vecinos, mis parientes. Entonces, antes de separarse, ya prepara en su corazón esto. ¿Sí? Prepara. ¿Qué prepara? Separarse. Luego, ya mis cosas ya cuida. ¿Sí? Entonces, ya primero, por eso decidir en nuestro corazón. Aunque no hay, Dios va a dar. Dios sí o sí va a dar la felicidad. Nuestro matrimonio luego viviendo para Dios el Evangelio, Dios caracteres, todo Dios va a cambiar, va a bendecir. Luego ya así viviendo, entonces su matrimonio ya diferentes. Ya que estas solteras, ¿entienden, hermanas? ¿No entienden? Cuando ya ve a Dios cuando permita, ya hacer. Si primero casarse por la fe, lo que falta Dios todo va a ayudar. Ya los solteros varones también entiende. ¿Entiende o no entiende? Ya ustedes no, ustedes son estudiantes. Sí, ahí está atrás. Sí, aún no hay, pero Dios va a dar. Entonces muchos jóvenes ven, no tengo buena profesión, no tengo buena economía. Entonces para registrarse tanto dinero, ¿de dónde? ¿Sí? Luego después de vivir necesita mantener esposa. Entonces las esposas, ¿qué necesita? ¿Solamente comerlo más? ¿Necesita esposas? No, las mujeres necesitan maquillaje, carteras, zapatos. Luego cada día diferente color de ropa, ¿cierto? Se aburre un color lo más y luego ya pone y sale, ¿cierto? Diferente. En caso de varones, diferente. Solo un color negro, una semana puede ya poner salir. No se nota tantos. Imagínense, la mujer lo más solamente un color, ¿sí? Un día, 2 días, 3 días. Entonces la gente, ¿qué piensa? Ella es, cochina, dice, ¿cierto? Mismo ropa viene. Ya diferente. Entonces para mantener necesita, ¿sí? Marido, pensando a ese dinero, ¿cómo voy a conseguir? Luego ellos piensan, pero ya confiando en nuestro corazón. Dios va a ayudar, luego ya transmitirá el corazón de Dios a la esposa. Entonces ahí la esposa puede descansar, aunque aparentemente flaquito, no tiene nada, pero ¿qué habla? Y transmite, ¿cierto? ¿No? Sí, Dios va a dar, cubrir, ahí ya puede descansar. Ya varones, ¿se aprendieron bien? También por virtual, ¿no? Por Facebook, por Zoom está escuchando los hermanos, especialmente solteros. Eso es muy importante. Sí, aunque desviamos otra parte, ya que quiero hablar, hermanos. Nuestro hijo, después de casarse, si por amor de matrimonios, ya nacen nuestros hijos. Entonces ya nuestros hijos aprenden también de padre, de madre, aprende todas las cosas. Aunque yo nunca hablé, mi hijo, ¿cierto? ¿Sí? Aprende de mí, ¿sí? Esa mala parte no aprende de mí, nunca hablé.
Pero todos los hermanos mirando mis hijos, ese hijo de Pastor Andrés, dice, todos ya conocen, ¿sí? Igualito, que todo copia, aprendes. Mis hijas también, no solamente sus rostros, también carácter, forma de hablar, todo ya aprende, igualitos. Sus hijos también, así es, hermanos, aprende, ¿cierto, no? Aprendes. Por eso ya matrimonios muy importantes, matrimonios. Aunque no quiere enseñar malas cosas, ¿sí? Solamente quiere que aprenda buenas cosas. Pero los niños no, todo, 100% todo acepta de su padre, de sus madres. Entonces entre matrimonios no están felices, no están contentos. Sus hijos también todo esto reciben. Cuando ya matrimonio pelea por la economía tal vez, pelea. Entonces los hijos mirando sus matrimonios, su padre, madre pelea, se siente, sus hijos, ¿cómo se siente? Se siente muy mal, ¿sí? Infeliz, ¿sí? Porque ve, incómodo, porque pelea, ¿sí? Padre, madre, grita, peleas. Entonces en la casa no hay como comodidades. También llega miedos, aunque el niño no sabe muy bien por qué así pelea, ¿sí? Tampoco no sabe muy bien la economía, pero solamente ve, ¿qué ve? Padres gritan, fuerte hablan, las madres, también de vez en cuando llora, entonces los hijos, todo eso mira. Luego eso puede llegar en el corazón. Entonces hay incomodidades, triste, miedos. Pero ya un matrimonio ya anda muy bien, aunque tal vez pelea, ¿cierto? Otra vez se reúne. Luego ya explicando, transmitiendo a nuestros hijos, entienden. Matrimonio tal vez puede pelear, diferentes ideas. Pero mi padre, madre rápido se reúne otra vez, lleva bien. Entonces mirando mi padre, madre, los niños, ¿cómo se siente? Feliz, ¿no? Tranquilo y paz. Entonces nuestros hijos, muy importantes, enseñanza de matrimonio. No solamente matemática, no solamente inglés, enseñanza era más importante la vida de matrimonios, padres, madres. Eso es más grande, eso puede formar un corazón en nuestros hijos, esperanzas, cariños, amores. Yo también casándome con mi esposa o con mi marido, igualito que mi padre, madre, viviré, transmitiré, enseñaré. Ahí me siento feliz, contento y alegre. Ya muy importante era nuestro hijo, ¿no? Tener ese corazón formal, ese del hogar, de padre, madre, mirando su vida. Entonces muy importante es como los matrimonios, aprender la vida de creencia, la vida de creencia. La vida de creencia, ¿qué es? Será de nosotros, mirando a Dios. Cuando mirando a mí mismo no es profesional, soy ignorante, no puedo enseñar bien, no puedo guiar bien, no tengo nada, ya tiene, ¿sí? Preocupaciones. Negando esto, luego mirando a Dios, soy ignorante, pero por Dios enseñaré, Dios va a guiar bien, luego ya puede transmitir a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos pueden tener paz. Amén, hermanos. Si hablamos, si ahí, mi esposa, agarra cuchillo, ¿sí? ¿Por qué de repente cuchillo? Para matar a mí. No, ¿sí? Agarra cuchillo. Luego esperando que regrese mi marido Luego en la cocina, ¿qué hace con cuchillo? Pelando, ¿no? Sí, papa, luego cortando, luego cocina. Luego mientras esperando, cantando ¿sí? ¿Por qué canta? Mi marido trabaja todo el día, ¿cierto? Estará hambre, ¿sí? Cansado. Entonces esa comida comiendo, luego va a engordar mi marido, ¿cierto? Va a tener fuerza. Luego va a trabajar para nosotros, cantando, cocina, con cuchillo, ¿cierto? Cortando. De vez en cuando carne también, cuello corta, no gallo, ¿cierto? ¿Sí? Cortando y cocina. También ladrón.
Ladrones también agarran cuchillos. Luego, ¿a dónde usa el ladrón? ¿A dónde? Ladrón necesita, ¿qué necesita? Dinero. Luego, cuchillo, ¿a dónde usa? Aquí caminando, ¿sí? Una señorita, ¿cierto? Sí, en la calle, ¿sí? Extiendo, dame dinero, ¿cierto? No me da dinero, voy a matar. Y entonces mi esposa también agarra cuchillo, ¿cierto? Luego ya el ladrón también agarra cuchillos, pero su destino es propósito totalmente diferente. Y hablamos a algunos hermanos, quiere ganar mucha plata, porque piensa, soy pobre, yo sufrí bastante, ¿sí? Mi familia pobres, pedimos dineros. Entonces mi familia, no tengo dinero, le rechaza. Entonces mis padres, ¿sí? Agachándose, pidiendo, ya ha visto, ¿sí? La niñez. Entonces no quería esa vida. Teniendo dinero puedo comprar, puedo hablar, igual que como mis parientes. No necesita agachándose, hablar fuerte. No, yo también puedo comprar, puedo vivir. Luego muchos desean ganar mucha plata, ¿cierto, hermanos? Pero no saben, ese dinero me va a ayudar o me va a destruir, no sabe. Algunos tienen mucha plata, ¿qué vida va a llevar? Comprar casa, puede dormir, buena casa. Compra coche, puede andar. Después, ¿qué va a hacer? Viajar, disfrutar. ¿Eso no va a hacer? Por el dinero también muchos desvían, sufre, destruye a algunos. Teniendo más deseo, quiere ganar más dinero, engaña, estafa, como ladrones también, ¿sí? Ahí destruye sus vidas. Entonces, antes de tener ya ese dinero, más importante es, como hablamos, mi esposa agarró cuchillo. ¿Por qué agarró? Cocinar cocinando. ¿Para matar a mí? Cocinar, ¿sí? Para el marido, para los hijos. Felices, agarrando cuchillo, mientras cocinando ya felices. Pero ese ladrón, agarrando cuchillo ¿qué hace? Amenazando, pidiendo dinero o matando. Si tiene miedos. Luego sufre, ¿sí? Aunque ya mismo cuchillo pero ya depende de ya en quién agarró, en su mano, quién, de la esposa, del ladrón, totalmente diferentes. Ya esta mañana ya todos somos iguales, ¿cierto? Pero ya nuestro corazón no sabemos ver qué corazón tiene, qué deseo tiene, no sabemos. De ahí entrega dinero, alguien ese dinero va a usar bien, felices, para mi esposa, para mis hijos, para mi vida, para otras gentes, ¿sí? Pobres, necesidades. Pero alguien contiene mucha plata, ¿a dónde va a usar? Para llenar mi vientre, para mi deseo de las carnes, va a destruir. Mi esposa sufre, mis hijos sufren, luego todo va a destruir. Más importante es formar nuestros corazones. Muchos padres, ¿sí? Quieren dar buenas educaciones, es muy bueno, como hablamos, inglés, matemática, todas las necesidades. Pero más importante, debe enseñar, formar nuestros hijos, sus corazones. Esperanza, fuerza, sabiduría. ¿De dónde llega? La vida de creencia. A través de la vida de creencia, dando esperanza de Dios, sabiduría formando nuestros hijos desde pequeños en el hogar. Él los forma, tiene, ¿sí? Luego ya sale afuera, en el colegio, afuera, muchos, ¿cómo se llama? Amigos, bienes. Entonces todos son iguales, diferentes. Algunos traen internet celulares, luego juega internet juegos, algunos cerveza les gusta, algunos chicas les gusta. Luego todos amigos ya vienen en el colegio, afuera. Luego escuchando, él también desea, ¿qué desea? Amigos, ¿quiere fumar? Si cuando fumando, si se siente volando en las nubes, así será, así vuela yo también.
Ya tomando cerveza, toda la preocupación se va. Así, ¿verdad? Tengo también preocupaciones. Ya entonces, ya desea, no desea, probar, no probar. Ya desea, no desea probar. Aquí estudiantes. No quiere hablar, no, aquí están sus madres, ¿no? Yo, en caso de, ya yo también, en el colegio, mis amigos, me mostraba celular, animaciones, ¿sí? También revista que no debería ver, ¿sí? Edad, adolescentes, pero ahí ve, ¿sí? Como dice él, como aquí, pornografía, también algunas cosas. Entre muchos estudiantes desea ver. Entonces, hasta un momento se ha rechazando, pero ya sigue mostrando, desea. Luego hay poco a poco, luego probando, ¿qué probando? Cervezas, luego también saliendo con chicas, le gusta. Entonces ahí ellos cuando eso acepta, ¿sí? Luego le gusta esa vida. Como dice, tentaciones, ¿verdad? ¿No? Tentaciones. Entonces nuestros hijos, cuando llega a esa situación de tentaciones, pero en el corazón tiene, ¿sí? Ya está formado un corazón. A través de padre, madre, recibió, ¿qué recibió? Esperanza era, ¿sí? Luego amores. Entonces ese corazón tiene esa esperanza, ese corazón ha formado a través de padre, madres. Luego afuera, en el mundo, afuera. Entonces viene, trae, ¿qué trae? Solamente buenas cosas no me trae. También mala parte, ¿cierto? Entonces los hijos, niños van a pensar, yo voy a aceptar esto. Cuando yo acepto, luego mirando novela, ¿no? A otras personas, vuelves adictos, cervezas, alcohólicos, también consumen la droga, también mala parte. Cuando yo vivo de esa manera, mis padres, ¿qué pensarán? Luego, en su corazón más grande era más grande. ¿Qué más grande? Más grande que mis padres enseñaba, mostraba era. Ahí viviendo con mi padre, madre, muy feliz, mucha esperanza, me da fuerza. Yo también algún día me encuentro, mi marido o mi esposa viviré como mi padre, mi madre. Ya tiene fuerza, esperanza. Alguien trae tentaciones, pero cuando yo me caigo, borrachos, cervezas, entonces mis padres, madre, ¿qué sentirá? Llorará, tristes. Entonces mi corazón también le duele. Por esa razón ya pensé, no, aunque yo también deseo probar una vez, pero no quiero ver el sufrimiento de mi hogar, mis familias. Luego piensas, pero algunos hijos no tienen esperanza, porque solo pelea, economía, problemas, no tiene paz, ¿sí? Sí, entonces mi vida, ¿qué hay? Solamente ganar dinero, ¿sí? Ganando dinero ya va a vivir bien, así no importa, tal vez así formando nuestros corazones. Fácilmente acepta esas tentaciones, porque ya formado, ¿qué es? Solo dinero, ¿no? Dinero. Ahí vio en el hogar, nuestro padre también, madre también, trae, si gana, plata, falta. Entonces todo eso. Depende de nuestro corazón, ¿qué formas? Esta mañana nosotros hemos leído San Lucas, ¿cierto? Esa historia ya conocemos. Un padre tiene 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menores. Pero versículo 11 leyendo aquí, un hijo menor pidió dinero que me corresponda. Insistiendo, su padre no podía aguantar, entregó una parte que corresponde a su hijo menor. Agarrando dinero ya se fue lejos. ¿Qué hizo? Malgastando eso. Luego gastó todo dinero y perdió. Entonces justo también llegó a esa ciudad, hambre dice la Biblia. Entonces ese hijo menor vivía en la casa de su padre tranquilamente. Su padre todo le daba que lo que necesitaba era. ¿Y cómo podemos saber? Su padre tenía todos. Aquí muchos jornaleros vivían.
No cualquier persona ya puede tener siervos, esclavos, ¿cierto? Muchos jornaleros. ¿Cómo vive? Abundantemente come, dice jornaleros. Entonces ya su padre es rico, era ricos. Mientras bajo de su padre, ese hijo menor vivía. ¿Cómo vivía? Tranquilamente. Lo que necesitaba su padre daba. Pero un día, él sí quería salir, independizarse. Él quería hacer como su padre, confiaba demasiado. Agarrando bienes se fue lejos, malgastó, no hay dinero. Luego llegó hambre, gran hambre. Entonces él buscaba trabajo, tampoco sabía trabajar, ¿sí? Tampoco sabía trabajar. Luego consiguió un trabajo. ¿Qué trabajo, hermanos? ¿Qué trabajo? Apacentar era apacentar. ¿Qué apacentar? Cerdos. ¿Es fácil o difícil? ¿Usted apacentaron de vez en cuando cerdo? Cuando yo era niño, yo dormí con chanchos, ¿sí? Cuando nace en el invierno, frío, ¿no? Llevamos a mi cuarto, dormimos juntos, bañándose, chiquitito, ¿sí? Muy bonito. Hasta, ¿cómo dice? Recién nació vaca, pecero, ¿no? Pecero también, aunque recién nació más grande que yo, ¿cierto? Niños, pero considera como un bebé, llevaba, ¿sí? Llevaba al cuarto, dormía juntos, era campesino, yo también, porque afuera demasiado frío, tenía miedo, si muere congelándose, ¿cierto? Llevaba al cuarto. Ya apacentar el cerdo, ¿fácil o difícil? Es muy fuerte, sí, cerdo, ¿cierto? Me lleva, me arrastra, era. Aunque con soga, ¿cierto? No es fácil, pero los que ya saben, fácil, ¿cierto? Ya fácil. Pero ese hijo menor no sabe apacentar cerdos. ¿Sabe, no sabe? Que en su vida, en su casa, ¿quién apacentaba? Los jornaleros, esclavos que tenía en su casa. Entonces él no trabajó. Él también difícil era. Esto era. Entonces perezco de hambre, dice, hambres. Luego él dijo, ¿qué dijo, hermanos, en la Biblia? Vamos a ver el versículo. ...17 voy a leer. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya 19 tiene. Ya 19 juntos vamos a leer en su Biblia ya. O también no tiene la Biblia aquí adelante la pantalla. Ya encontró rápido, ¿no? Ya el versículo 19 juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él llegaba a un punto de perezco de hambre, ya a punto de morir. También mirando su vida es mendigo, es pobre, miserable. Lo recordó, ¿sí? ¿Qué recordó? ¿Qué recordó él? Cuando estaba en la casa de su padre, eso recordó, ¿sí? Estando en la casa de su padre, vio, ¿qué vio? Los esclavos, jornaleros, ¿cómo comían? Abundantemente comía, era. Entonces, ay, ¿por qué yo salí? Dice, en mi casa, era. Mis esclavos, siervos, jornaleros que viven en mi casa de padre, ¿cómo comían? Plato doble. Sí, aquí en La Paz también cuando invita a algunos hermanos, me invitó. Entonces, invitando un plato, ¿cómo da? Montaña era montaña. No es plano, montaña. Sorprendemos. ¿Eso puede comer todos? No, eso no puede comer todo un hombre. Animal puede comer. Pero terminando todo comía nosotros. Ah, soy animal también. Ah, puedo comer. Todo puedo comer acá. Por la altura da hambre, ¿cierto?
come todos. Pero increíble, visitando a Cochabamba. Cochabamba, ¿cómo da comida, sabe? Encima de montaña, otra montaña. Increíble, eso también. Pero ¿qué más increíble? Eso también todo come. Eso más increíble. Todo ya come, era come. Entonces ese hijo menor, ¿qué recordaba, hermanos? Encima de montaña otro. ¿Quién estaba comiendo así? Los jornaleros. No recordaba nada, él cómo vivía en las casas, ¿cierto? Solamente eso recuerda. ¿Qué recuerda? Mis jornales, ¿cómo comía? Abundantemente. Me recordó, me levantaré, dice. He pecado, he cometido pecado. Contra Dios, contra Padre. ¿Sí? Él se daba cuenta, ¿sí? ¿Qué se daba cuenta? Yo salía de mi casa. Yo podía negociar. Podía mantener mi vida como mis padres. Puedo casarme. Podía mantener mi hogar. Luego podía vivir como mis padres. Pero llegando a esas situaciones, soy inútil. Soy nada. No puedo hacer nada. Luego recordando los jornaleros, que cómo comían. ¿Sí? Extrañaba a muchos. Me levantaré, iré, dice. Pero ¿en qué corazón regresaré a la casa de Padre? ¿En qué corazón? ¿Cuándo salió? ¿En qué corazón salió, hermano, ese hijo menor? No soy niños. Yo también puedo ganar. Puedo mantener mi vida. Trabajando, puedo hacer. Ay, papá, ¿por qué me así regaña? ¿Por qué papá me guía? ¿Por qué así siempre? Sí, yo puedo hacer. En ese corazón salió. Pero ahora ya quiere retornar a su casa de padre. ¿En qué corazón quiere retornar? ¿En qué corazón? Aquí está versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el pecado, el cielo y contra tierra. Soy pecador, contra cielo, contra Dios. Soy pecador. Luego, contra mi padre. Aquí está adolescente. ¿Usted también de vez en cuando se rebelaron contra tu padre, madre? Yo también, ¿sí? Aunque no por palabra, ¿cierto? También palabra hice, también por acción. Se rebela contra padre. ¿Cómo dice ese tipo de hijo? ¿Cómo dice aquí en Bolivia? ¿Cómo dice? Aquí están las madres. ¿Cómo dice aquí en Bolivia cuando contra su padre? Malcriado. Malcriado dice, ¿cierto, no? Ese malcriado, ¿cómo contra tu padre así? ¿Habla o no habla? Aunque padre no puede hablar, ¿cierto? Porque tiene amor, pero vecinos hablan. Malcriado. El malcriado era malcriado. Aquí dice, contra cielo, contra Dios, pecador, contra padre, ¿cómo se llama? Malcriado era. ¿Sí? Las personas hablaron malcriado, no, él mismo era. Él mismo llegó, soy pecador, soy nada, soy malcriado era. Soy verdad malos, malvados. Luego con ese corazón regresó. Regresando, su padre desde lejos miró, dice. Mirando, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Sí? Era mendigo, ¿Quién era? Ay, hermano, Mustafa llegando. Mustafa, ¿sí? Ay, Mustafa, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Punto de morir era morir. Antes era gordo, ¿cierto? Rostro brillante, guapo era. Pero ¿cómo está regresando? Mendigo. Sí, cabello mucho tiempo no lavó. En su boca huele feo, ni siquiera se cepilló. Su ropa es anteriormente todo saco, corbata, un guapo excelente era. Pero ahora es como ratón mojado llegando así. Increíble era su padre mirando, es cierto. ¡Ay, qué bueno es! Fracasaste muy bien. Así su padre.
Ya la Biblia vamos a ver. Así contra mí rebeló, ay, qué bueno Dios, aleluya, mi así está regresando, aleluya, así dice. Dios, por favor, hasta su pierna rómpelo, por favor. ¿Sí? Más peor ese maldito sea, ¿sí? Que entienda, ¿sí? Así hizo. Ya vamos a ver la Biblia. Ya 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó, dice. Su padre desde lejos sabía era. ¿Quién es? ¿Sí? Su altura y forma de su rostro redondo es. Cabello largo, ojo mío, Mustafa era. Aparentemente mendigo, era todo mojado, pero parecido de mi hijo. Fracasaste mi hijo, ¿verdad? No, sufrió bastante. Luego corriendo, ¿qué hizo? Abrazó y besó era. Luego llevando a la casa, sí, hablando siervos, bañándose, sí, calzado nuevo, anillo, matamos becerro gordo, ya fiesta, sí. Entonces ese hijo menor tenía un corazón. Antes de salir de la casa, luego regresando a la casa, no era mismo corazón, ¿cierto, hermanos? Totalmente diferente era. Cuando estaba en la casa, él, soy hijo menor, ¿sí? Soy perfecto, estoy bien, soy un hijo amado, estoy ayudando, estoy sirviendo. Yo también algún día voy a servir a mis padres. Yo también voy a hacer algún día como mis padres, viviré bien. Eso era eso. Pero cuando regreso en su casa, ya, ¿qué corazones? Hermana Ayla, ¿qué corazones? Soy pecador. Soy malcriado. ¿Cómo así malcriado? Soy malvado, era malvado. Todo el mundo que indicaba a él, yo era él malvado. Yo rebelé. Yo destruyé, yo así vivía malvado, el malvado, ¿sí? Jamás, no necesita comida, nada, padre que me trata así igual que antes, solo me da comida como jornaleros, doble platos, eso nomás, yo no soy hijo de tu padre, dice. Ya su corazón igual o diferente era, soy pecador, soy malcriado, malvados. Yo no sé nada en mi vida. Ahí regresando, ahí su padre, todo lo que tenía llegaba, ese hijo menores. Sí, amén, hermanos. Ya todos nosotros también teníamos ese corazón, hijo menor, antes de salir de la casa. Yo puedo estudiar, yo puedo casarme. ¿Por qué no me considera señorita? Soy guapos. Casándome, por lo menos puedo llevar una vida bien. Luego ellos considera, puedo hacer. Pero cuando fracasando regresa a la casa, ya diferente, no puede ver más, ¿cierto? Ese corazón que tenía antes de salir. Regresando, otra persona era. Su ojo, su cabello, su nariz, su brazo, su cuerpo. Igual que antes, pero su corazón totalmente diferente. Ahora no soy digno de ser llamado hijo, dice. ¿Quién soy yo? Soy pecador, soy malcriado, soy malvado. ¿Cómo puedo vivir acá en la casa de mi padre? Dice. Porque rebelé contra. Diferentes. Ahí llegaba todas las cosas de padres. Amén, hermanos. ¿Ustedes en qué corazón vive entonces en la casa de padre? ¿En qué corazones? Luego regresando, fiesta. Luego vamos a ver. Luego aparece su hijo mayor, aparece. ¿Cómo aparece? Vamos a ver, hijos mayores. Parece una novela, ¿cierto, no? Esa historia, ¿sí? Imaginándose. Ya vamos a ver hijo mayor, ¿cómo aparece? ¿Qué versículo sale su hijo mayor? Ya 25 sale. Sí, hijo mayor ya regresa, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el
campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido buen y sanos. Entonces se enojó y no quería entrar, salió. Por tanto su padre le rogaba que entrase, dice. Ya aquí, ya acercándose hijo mayor, sonó, escuchaba. ¿Qué escuchaba? Como tipo discoteca, chabulla, luego con música, bailando, tomándose. Entonces el hijo mayor llamó a un criado. ¿Qué está pasando? Entonces explicaba. Su hijo menor regresó. ¿Cómo regresó? Hijo menor, ¿cómo regresó? Como terrible, feo, horrible regresó. Mendigo, pobre, huele feo, ¿sí? Excremento de cerdo, ¡ay, qué feo! Pero ¿qué pasó? Tu padre corriendo y abrazó y besó. Luego nosotros, ese maldito sea malcriado, lavamos agarrando un mano y... ¡ay! Nosotros ya lavando y quitando su ropa tan feo. ¡Ay, qué terrible era tu hermanito eso! Todo explicaba. Entonces su hijo mayor escuchó. Pero ¿de dónde está regresando en la Biblia? Versículo 25, ¿de dónde está regresando? Del campo regresando, dice la Biblia, ¿cierto? En su Biblia así está escrito. ¿Por qué del campo regresa? En el campo, ¿qué hace? Trabaja. Del campo regresando. Todo el día, para ir al campo, ¿a qué hora tiene que salir? ¿A qué hora sale ustedes? 9 de la mañana sale. Voy a comer desayuno, 7, 8 de la mañana. Luego saldré así. En la mañana es noticia mañanero, voy a escuchar, luego ya sale. No es así, ¿no? Para ir al campo sale temprano, 4, 5 madrugada. Él regresando del campo, todo el día trabajando, ya regresando. Regresando y preguntó, ¿qué pasando ahora? Explicando, escuchando, ¿qué reaccionó hijo mayor? ¿Qué hizo hijo mayor? La Biblia dice, se enojó y se enojó. ¿Cómo se enoja? ¿Por qué regresó mi hijo menor? No entiendo, papá. ¿Así se enoja? ¿Usted cómo se enoja? Aquí entre seminaristas se enoja de vez en cuando. No se enoja cada rato, ¿no? De vez en cuando se enoja. Cuando se enoja, ¿cómo hace? ¿Sí? Puede imaginarse. Aquí hermana, de vez en cuando las hermanas también. Bonita, linda es. Pero cuando entre hermanas se enoja, ¿cómo hace? Fulco vive 10 fulcos, sale. Luego, hablas. Se enojó, dice, se enojó. ¿Sí? ¿Cómo se enoja hijo mayor? Se enojó. Luego no quería entrar, dice. Porque en la casa, ¿qué está haciendo, hermanos? No, pero no quiere entrar. El padre salió afuera. Luego, ¿qué hace? Rogando, dice, rogando que pase adentro. Con tu hijo, hermanitos, con nosotros comamos, regocijamos. Pero no quiere entrar, dice, entrar. Hermanos, vamos a ver, ¿no? Hijo mayor. Ya 28. Entonces se enojó y no quería entrar, salió. Por tanto, su padre le rogaba que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ya ese hijo mayor, ¿qué está hablando?
Se enojó. Su padre vino rogando, hijo mayor, cálmate, cálmate. Tu hermanito estaba sufriendo, punto de morir. Cálmate, ¿por qué se enoja? Ven, entramos, comamos. Por favor, entramos. Hoy día es gran fiesta. No se enoja, no tenga rabia, no llora. ¿Por qué así? Ya rogando, ya pidiendo. Pero él quiso entrar, hermanos. Ya no quiso entrar. Luego, ¿qué dijo? Él respondió a su padre. ¿Qué respondió? 29, ¿no? Dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, dice. Ya, hijo mayor, ¿qué está pensando? ¿Qué considerando soy mi persona mayor? ¿Soy malcriado? ¿Soy malvados? ¿Soy pecadores? ¿Soy malos? ¿Sí, él qué está considerando? Tantos años, ¿qué hace? Te sirvo, dice. Él sirvió, ¿cierto? ¿Sí? Como obedientes. Buen hijo, así considera. Luego, ¿qué dijo? No habiéndote desobedecido, jamás, dice. Ya, desobedecer, ¿qué quiere decir desobedecer? Contra su padre era, pero hijo mayor, ¿qué dijo? Jamás desobedeció, dice. Entonces, ¿qué tipo de hijo es, hermanos? Hijo mayor. Tantos años te sirvo, tantos, jamás yo desobedecí. Luego él sacrificó. ¿Qué tipo de hijo es? ¿Qué tipo de hijo es eso? Buen hijo, ¿cierto, no? Excelente, excelentes. Ya una pregunta, hermanos. Ya, casadas, especialmente casadas. Ya usted tiene hijos, ¿cierto, hermanos? Sus hijos ni una vez desobedeció. ¿Existe ese hijo que de una vez jamás desobedeció? ¿Existe ese hijo? Mi hijo tampoco. Ese cana también aumentó más por mi hijo. Pero él considera ahora, te sirvo tantos años. Luego, ¿qué dijo? Jamás desobedeció, dice. Es mentira, ¿cierto, hermanos? Mentira. ¿Cómo jamás desobedeció? En su vida, todos los hijos, aunque ya pocas veces desobedecen. Pero ese hijo mayor, ¿cómo considera? Jamás, dice. Luego sirvió, dice, sirvió. Una vez yo también escuché, porque yo también tenía mi razón. Yo estoy bien, otros están mal. Yo estoy haciendo bien, pero ellos, ustedes mal. Yo tenía ese pensamiento. Pero pastor, y me compartió justo esta palabra, hijo mayor. Me preguntó ese pastor, Andrés, ¿tú qué consideras hijo mayor? Él vino del campo, él dice, te sirvo. Entonces ese hijo mayor ayudó a su padre, sirviendo en el campo, me preguntó. Leyendo la Biblia, temprano salió, estaba en el campo. Sí, pastor, estaba sirviendo. No, dice, no. Ya usted sabe, en el campo trabajo duro, ¿cierto? ¿Cómo debe trabajar? Aunque mi columna, ¿cierto? Punto de cortar, duele, ¿cierto? Pero trabaja, no trabaja. Trabaja. Pero hijo mayor, ¿cómo va a trabajar en el campo? Hijo mayor, ¿cómo trabaja? Un hijo de rico es. Muchos jornaleros, ¿cómo trabaja en el campo? Solo palabra, trabaja palabra, ¿cierto? Porque hijo era, hijo de rico, padre rico. Entonces, ¿cómo trabaja? Por la palabra. Yo también en la iglesia, por mi boca trabajo. Sí, fuerte, gritando, ¿sí? ¿Por qué así? Entonces, muchos corren seminaristas, hablando suave, no corre. Sí, pero
sí, hablando, gritando, uy, sí, mucha velocidad, sí, y corre rápidos. Aquí hijo mayor también, en el campo, ¿cómo va a trabajar? ¿Puede entender, hermanos? Todos jornaleros trabajan. Hijo mayor, cuando agarra pala y trabajando, ¿va a ayudar eso? Doble trabajo era, doble trabajo. Doble trabajo. Igual es, él considera, si aunque saliendo, trabajando, estoy sirviendo. Pero para padre no está ayudando nada. Contrario, doble trabajo. Ese hijo mayor cuando trabaja, los jornaleros, siervos dicen, mejor hijo mayor descanse nomás aquí bajo de árbol, descansa. Eso está ayudando a nosotros, porque él no trabaja bien. Entonces los jornaleros, ellos nomás trabajando más rápido termina, ¿sí? No ayuda, perjudica. Pero hijo mayor, ¿cómo considera? Te sirvo tantos años, luego que dijo, ¿cómo está escrito en la Biblia? No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese hijo mayor en su corazón tenía, aún no salió de su casa, como no ha vivido como su hijo menor, con ramera, malgastando, no ha vivido esa vida. Pero hijo mayor, estando con su padre en su corazón, ¿cómo estaba viviendo? Era con ese corazón, soy bueno, soy sirve, te sirvo tantos años. Luego jamás yo desobedecí, ¿cierto, no? Como igualito que hijo menor, antes de salir de la casa era, igualito que hijo menor era, vivía. Físicamente no salió, no se rebeló, no contra sus padres, pero su corazón igualito que hijo menor era, antes de salir de la casa. Yo también puedo servir, yo puedo hacer bien negocios. Vivía en ese corazón. Entonces hay que dice, jamás, no habiéndote desobedecido, jamás. Pero ¿qué tipo de hijo de una vez desobedece? Desobedece, ¿cierto? ¿No? Todos. Aquí las hermanas, ¿cierto, hermanos? Sus hijos jamás desobedeció. Jamás. No existe ese hijo. Tal vez su niñez no recuerda. Por eso ese hijo mayor tal vez. Cuando era niñez, hizo dolor de cabeza a sus padres. Muchas veces renegón. Se hizo renegón su madre, sus padres. Ese hijo, pero reconoce, no reconoce. No reconoce. Un día pastor dije, como un concurso de mentira. Ese concurso tiene que mentir bien para ganar gran premio. Todos mintieron, porque mintiendo bien ya gana. Pero primer lugar ganó un señor. Luego, ya señor, usted ganó primer lugar, puede dar palabra. Entonces él habló. Todos escucharon, ¿no? ¿Qué dice? Gracias a Dios, ¿no? Ese concurso de mentira yo he ganado primer lugar. Pero en verdad yo nunca he cometido en mi vida de una vez, ¿sí? Ya eso es verdad, hermanos. Por eso ganó primer lugar era. Jamás mentí, dice, jamás mentí. Ese primer lugar. Él ganó primer lugar. Aquí siendo hijo es, jamás desobedeció, dice. Mentira es, ¿cierto, hermanos? Mentira era. Nosotros escuchamos el Evangelio. Escuchando el Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. Esa mañana ustedes ya llegaron a la iglesia, en el culto, escuchando sí o sí va a conocer nuestro Señor Jesucristo. Escuchando Jesucristo también sabe a Jesucristo nuestro Salvador. Todos van a preguntar, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Entonces, ¿por qué murió Jesucristo en la cruz, hermanos? Luego, señores, señoras, ¿por qué Jesucristo murió?
¿Por qué Cristo murió? Muy fácil, ¿cierto, no? Por nuestros pecados. Todo conoce. Jesucristo murió por nuestros pecados. Por su sangre ya pagó. Eliminó, perdonó. Entonces Él todo ya pagó. Pagando todo ya nuestros pecados. Ya se queda, no se queda. No se quedan nuestros pecados. Pero nosotros predicando el Evangelio, muchas personas conocen. Jesucristo mi Salvador. Él murió, sí, por mis pecados. Luego, preguntando, Señor, usted entonces en su corazón, Jesucristo así limpió, todos llevó, ¿tiene pecado? Preguntando, responderá. Muy raro, ¿eh? ¿Cómo responde? Si Jesucristo murió, llevó mis pecados todos. Pero soy pecador. ¿Por qué soy pecador? Yo cometiendo pecados, sigue cometiendo pecados. Ya una pregunta, hermanos, también, todo lo que está escuchando esta mañana, una pregunta. Cuando Cristo ya murió en la cruz, luego según la muerte del Señor Cristo, llevó nuestros todos pecados. Solamente un momento, cierto tiempo, en ese pecado nomás que cometió pecado, llevó, limpió, hermanos. O siempre, para siempre ya limpió, llevó nuestros todos pecados. Todos pecados, ¿cierto, hermanos? Después de conocer nuestro Señor Cristo, luego tal vez sigue cometiendo pecados nosotros. Alguien dice, ¿cristiano también así vive? ¿Cristiano también así vive? Mintiendo, cometiendo pecados. Usted dice que es salvo, ¿así puede vivir? Ya algunos preguntan. Entonces algunos escuchando se callan, ¿cierto? Es verdad, soy salvos. Conociendo es Cristo, según mi boca dice que soy salvos. Cristo me limpió todos los pecados, pero mirando mi vida es hipócrita tal vez. Mirando mi vida sigue saliendo pecados. Entonces se calla, no puede hablar más. Entonces, hermano, ya una pregunta es, después es Cristo ya morir, limpiando de todos los pecados, cometiendo pecados, ¿sí? Errores. Ese pecado de Cristo ya no limpió. No limpió, hermanos. Limpio era, ¿sí? Eternamente, todo ya limpió. ¿Sí? Hasta después de recibir la salvación. Después de conocer, algunos mienten, errores, hasta este pecado de Cristo ya limpió todos los pecados. Pero la gente, ¿sí? No cree, más confía, estoy equivocado, errores, mintiéndome. Eso más cree en sus pensamientos. Por eso dice mucho, también soy pecador. Pero verdaderamente cuando Cristo murió ya limpió nuestros todos pecados. Amén, hermanos. Amén. Un día, una ciudad y compartí, prediqué el Evangelio, ¿sí? Seminarios bíblicos. Prediqué el Evangelio sobre la muerte del Señor Cristo, la salvación. Eternamente ya limpió nuestros pecados. Hay un pastor me se acercó. A Pastor Andrés, su prédica es muy bíblico, muy claro, en la Biblia está escrito. Pero me dijo, silenciosamente me dijo, en mi oreja me dijo, que me dijo, Pastor Andrés, no predica así, dice, muy peligroso. Así escrito, limpio todos los pecados, no hay más pecados, entonces libremente va a adulterar, libremente va a cometer pecados. Shh, dice Pastor Andrés, así no predica, me dijo. Hermanos, ya una pregunta. Después de conocer el Evangelio, recibir la salvación, usted desea cometer pecado más libremente. Voy a adulterar, gracias, aleluya. No tengo pecado, aleluya. Sí, entonces voy a adulterar 10 veces más. Voy a fornicar 10 veces más. Así dice. ¿Quién así dice, hermanos? Después de recibir la salvación, una persona recibe ese amor del Señor Jesucristo. Una persona entendiendo ese amor, gran sacrificio era, la obra del Señor Jesucristo, recibe amor, recibiendo la salvación. ¿Cómo puede vivir de esa manera? Más comete pecados, más adultera, más vive para mi carne, más vive para mi deseo. ¿Quién va a vivir así? Claro, después de recibir la salvación,
errores, mentimos, ¿verdad? Hasta ese pecado Jesucristo todo ya limpió. En el principio hablamos, un matrimonio llevando la vida de creencia, transmites esperanzas hacia nuestros hijos, amores, paz, tranquilidad. Nuestro hijo todo aprende. Algún día, siendo mayor, yo también viviré como mi padre, mis madres. Así viviré, entendiendo, respetando. Tal vez puede pelear, pero ya apoyando, mirando a Dios, negando, humillando. Yo viviré con mi padre, madre que me enseñó, me ha dado la esperanza, me ha dado gran amor. Yo también viviré igualito que mi padre, ese hogar hermoso era. Luego cuando vienes, cerveza es, consumir droga es, o chica es, viene y piensa, yo tomando cervezas, consumo la droga, peleando, así viviendo. Entonces mis padres, mis madres, ¿cómo va a sentir? Va a llorar, va a sufrir. No quiero ver así. Luego con ese amor, esperanza que recibió, va a vencer. Luego frenando, ¿qué frenando? Y tomar cervezas, luego consumir las drogas y frenando, luego va a vivir según esa esperanza que recibió. Igualito era. Después de recibir la salvación, hermanos, ahí en nuestro corazón Dios ha dado era la salvación. Luego nos guía, dando esa la guía de Espíritu Santo. Hace desear, ¿qué desea? Yo también predicaré el Evangelio. Soy ignorante, yo deseo leer la Biblia, hace levantarse tempranos. No sabe orar, me da vergüenzas. Dios me va a dar, era. Sí, quiero aprender a orar, quiero aprender la Biblia, buscar rápidos. Luego va a dar, era dar, por agradecimientos, venciendo ¿qué venciendo? Tentaciones, adulterios, fornicaciones, también maldades. Eso vence, vivir como hijo de Dios, como instrumento de Dios. Esa mañana nosotros hemos leído, dos hijos. Un padre tenía 2 hijos, hijo menor, hijo mayor. Aún hijo menor vivía un tiempo mal, pero arrepintió. Luego ahora él es como pecador, malcriado era. Entonces todo lo que su padre daba, eso podía aceptar. Porque él consideraba solamente comida que comían jornaleros. Solamente eso me daría, si suficientes. Pero su padre daba todas las cosas. Pero hijo mayor, aunque tanto tiempo estando juntos con su padre, pero su corazón, ¿cómo estaba viviendo? Como hijo menor antes de salir de la casa. Consideraba, yo puedo hacer. Yo puedo hacer bien, servir. ¿Cómo así habla? Jamás desobedeció. Pero su vida en verdad desobedeció, ¿cierto, hermanos? Mucha gente dice, después de recibir la salvación, Pastor Andrés, usted no comete pecados, no mientes. Pero mucha gente viviendo, ¿sí? Mintiendo, viviendo. Aunque ellos también creen en Dios, ¿sí? Creyendo, hablando Dios, creyendo en la palabra, también errores, mintiéndose. Luego sigue, ellos consideran, aunque me falta, soy pecador, pero estoy sirviendo, estoy haciendo, es como hijo mayor, en ese corazón vive. Luego su padre rogando, invitando, ya se enoja. Todo lo que está preparado, pero se enoja, rechaza. Mucha gente ese tiempo, ¿no? Hoy en día, aunque creyendo en Dios, como ese corazón hijo mayor. Soy malvados, pecadores, pero no considera. Te sirvo. También jamás yo desobedecí. Luego él rechaza la muerte del Señor, escrito que ya limpió nuestros todos pecados. Después de recibir la salvación, también recibiendo la guía del Señor Jesucristo. Jesucristo todo ya ha preparado. Va a guiar, va a bendecir nuestras vidas. Pero mucha gente rechaza. No, aunque Jesucristo murió, pero soy pecador.
me falta. Luego ellos siguen viviendo según su manera. Todos van a recibir fracasos. Esa mañana nosotros no, hasta aquí compartimos. Orando terminamos esta mañana, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchando sobre un padre que tiene 2 hijos, un hijo menor, aunque en el principio él vivía contra sus padres. Él siempre quería salir, alejarse, vivir libremente, porque él consideraba, soy bueno, yo puedo hacer. Pero ahí alejándose de su padre, ahí fracasó y luego perezco de hambre, punto de morir. Le daba mucha vergüenza. Finalmente podía entender, soy contra, yo he cometido. Contra el cielo, Dios, contra mi padre, soy pecador, soy malcriado, soy malvado. Ahí no soy hijo de mi padre. Todo el tiempo que estaba en la casa de mi padre era gracias, amor de mi padre. Pero yo era orgulloso. Luego ahora, regresando a su padre, como no soy digno de ser llamado hijos, solo uno de jornaleros, solo me da como comida suficientes. Pero su padre desde lejos corriendo, abrazándose, besándose, luego y todo preparaba y tomando, comiendo y fiesta. Ahí podía ver el corazón de hijo menor como nosotros. Muchos nosotros también vivíamos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, como hijo menor. Yo puedo servir, yo puedo hacer, pero en realidad somos nada, somos pecadores, somos malcriados, malvados. No soy digno de ser llamado hijo de Dios, pero Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, muriéndose por nuestros pecados, luego ha dado la justicia de Dios, la salvación, justo, limpio y perfectos. Aunque no hicimos nada, solo nos da vergüenza, pero por la gracia de Dios somos justos. Hay ese hijo menor recibiendo ese amor, gracias, viviendo, y luego regocijándose con su padre. Pero hijo mayor, recién toda la mañana temprano saliendo al campo trabajando, luego regresando, él se enojó porque él consideraba, te sirvo tantos años, luego jamás desobedecí, pero no me daba nada, dice, ni un cabrito. Pero tanto tiempo que vivía con su padre, todas las cosas que tenía de la padre era suyo, dice. Pero él, un corazón muy orgulloso es. Él considerando, soy buen hijo es, comparando a mi hijo menor, hermanitos, como viviendo como ramera malgastando. Pero yo no hice. Pero ese hijo mayor también desobedeció, cometió rabia, quejas contra sus padres. Satanás engañó a muchas personas, aunque sigue cometiendo, mintiéndose, pero sigue como engañando, considerando, soy pecador, pero estoy sirviendo, estoy ofrendando, estoy apoyando a las iglesias. Luego rechaza la muerte del Señor Jesucristo, rechaza el amor de Dios. Dios Padre, somos, en verdad está muy agradecido. Soy hijo menores, pecador, malcriados, malvados. En verdad no somos dignos de ser llamados hijo de Dios. Solamente por la gracia de Dios, por la muerte del Señor Jesucristo recibimos gran amor, la salvación. Somos justos, limpios. Luego ahora, igual que hijo menor, con ese corazón arrepentido, agradeciendo, luego sirviendo, viviremos para el Evangelio. Todavía faltan muchos lugares, las gentes,
Como hijo mayor, así considera. Como hijo menor, antes de salir de la casa de padre, así con ese corazón vives. Pero Dios en verdad, Dios quiere como el corazón que hijo menor que está regresando a la casa de padres. Ahí llegará el amor, la gracia de Dios. Esa mañana dejamos todos en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hermanos. Y ahora, ¿no? Dios, estamos trabajando aquí en Bolivia, ¿no? En la ciudad de La Paz. Entonces, en la mañana con reunión de los diáconos y algunos asuntos coordinamos. Entonces, como el lugar muy estrecho, no chico, no estamos buscando un lugar más grande, amplios. Entonces, desde antes buscamos, pero sigue buscamos, ¿no? Los hermanos pueden buscar orar. Y luego, y también estamos convocando los seminaristas. Sí, entonces, porque en muchos lugares necesitamos fundar iglesias, entonces faltas siervos, ministros. Entonces los hermanos pueden orar, que los hermanos tienen corazón puedan ingresar, recibir entrenamientos, luego servir el evangelio. Entonces ahora, y Pastor Marcelo, ¿no conoce? Ahí está en la provincia, no es provincia cerca de acá, Quime, ¿conoce Quime? ¿No conoce Quime? Quime está cerca, aquí 4 horas de viaje. Yo también visité una vez, muy hermoso era, tiene que pasar cumbre, nevados, ¿sí? Hermoso. Luego bajando sale una valles, un río fluyendo, muchos árboles. Ahí está la iglesia, Quime, Pastor Marcelo. Pastor Marcelo tiene un corazón muy grande, amplio, y recibe, como escuchando el evangelio quiere llevar todos lados. Entonces ese lugar Quime, iglesia de Pastor Marcelo, pero poco tiempo estaba cerrado. Pero ahora sí quiere que como ministre, ¿no? Enviando ministro de Visión Buenas Nuevas, lleve el evangelio que puedan recibir la salvación muchas personas. Entonces aquí va a estar Israel matrimonio mucho tiempo acá, ¿sí? Todo el tiempo régimen penitenciario, todo el día saliendo, ¿sí? Cada vez llamando a estar afuera. Parece que soy muy carnal flojo. Estoy en la iglesia cuidando y van a estar todos los días visitando. Esta vez también régimen penitenciario a nivel nacional, nuevo director. Entonces quiere abrir más hasta policía, hasta administrativo de régimen penitenciario, quiere que dé la conferencia. Entonces Pastor Kim Gi-sung desde Corea por virtual estamos coordinando. Entonces, aunque aquí necesita, ¿no? Matrimonio de matrimonios, mucho trabajo, radio, satelital, también mucha iglesia, estudios bíblicos, pero consideramos, ¿no? Iglesia Quime muy importantes. Entonces, y pronto, ¿no? Y ordenando allá, entonces va a ir allá iglesia Quimes. Entonces, matrimonio de Israel, los hermanos pueden orar. Entonces, 2 semanas después, y van a ir allá y predicar el evangelio en la iglesia de Quimes. Entonces, los hermanos también oren, ¿no? Matrimonio de Israel. Entonces, esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Ya oramos nosotros, ¿no? Ah, sí, olvidamos muchas cosas. Si terminamos, muchas gracias, hermanos. Sí, gracias a Dios esta mañana hemos podido escuchar, ¿no? La palabra de Dios y cómo también a través de la palabra puede ayudarnos también tanto a ver nuestra condición y así también poder ver, ¿no? Cómo a través de esa palabra, si nosotros aceptamos, podemos recibir fuerza en nuestro corazón. Ahora tenemos el tiempo de los anuncios y quisiera, ¿no? Que cada hermano también pueda tomar en cuenta, ya que hay algunos eventos que se están acercando y entonces de esa manera puedan participar, ¿sí? Como primer anuncio, hoy tendremos el primer taller de voluntarios que se va a realizar a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, anteriormente también estábamos
habilitando lo que es el voluntariado a nivel nacional. Entonces el primer taller se va a realizar el día de hoy a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces puedan participar todos juntos y escuchar también, ¿no? Los testimonios que también algunos voluntarios han tenido experiencia, y de esa manera poder un poco conocer sobre la fundación y la misión. Como segundo anuncio tenemos del 5 al 6 de febrero, tenemos el Global Kid Camp, ¿no? El Campamento Mundial para Niños. Entonces del 5 al 6 de febrero se está acercando lo que es este campamento para los niños, ¿no? Entonces puedan inviten a todos sus vecinos que tengan también niños en sus casas, para que ellos también puedan participar de este campamento, que también para nosotros es importante llevar la palabra y el evangelio a los corazones de los niños, y así también ver, ¿no? Más adelante ellos serán el futuro, ¿no? Que aquellos que van a llevar la palabra de Dios. Así que del 5 al 6 de febrero podamos preparar, ¿no? Este campamento juntos aquí en Bolivia también, y todos los que nos están viendo, ayúdenos. Luego, como tercer anuncio, tenemos el Gunios Theology School. Están abiertas las inscripciones para el colegio de teología, ¿no? Entonces puedan participar y de estos cursos, ¿no? Ya que son por medio de internet, participando, inscribiéndose, puedan recibir más de la palabra, fortalecer su palabra, ¿no? Y a través de estos estudios que se están realizando durante este tiempo, hemos visto que muchos participantes, aunque quizás no es de nuestra misión, están recibiendo mucho alimento, ¿no? Espiritual en su corazón. Y eso está ayudando en gran manera a sus corazones, a sus vidas, en este tiempo que también está pasando, ¿no? Situaciones. Entonces, de igual manera, a través de la palabra está ayudando en gran manera. Por favor, también aquellos que estén interesados, comuníquense con la oficina o también con el hermano encargado, que es José Luis Yujra, ¿no? Entonces, de esa manera pueden también recibir más informaciones. Luego también tenemos del 22 al 25 de febrero el Global Camp de Ayguayef con el pastor Oxupar, ¿sí? Entonces tenemos otro campamento que se va a realizar este 22 al 25 de febrero. Entonces participamos todos juntos, ¿no? Y escuchar también la palabra a través del fundador, que es el pastor Oxupar, del 22 al 25. Luego también tenemos